Saludos. Dentro de la conceptual batalla en ideas que hoy tenemos a escala global, pretendemos aportar luces sobre uno de los montajes políticos más exitosos del siglo XX. La llamada Revolución Cubana. La bien vendida inmortalidad de su líder, no pudo sobrevivir sin el apoyo de las grandes fuerzas políticas que hoy abiertamente con nuevas fórmulas ajustadas a los tiempos actuales, pretende el dominio global. Si usted encuentra valor en nuestro trabajo, comparta, dé su like y sobre todo, su opinión a favor o en contra. Gracias. Hoy trataremos. Dentro de las grandes estafas políticas del siglo XX existe una con vigencia operativa actual. Está la célebremente llamada Revolución Cubana. Es uno de los entramados globales más alucinantes jamás visto e imaginado, donde una sumatoria de hechos quedaron plasmados gráficamente. Las expectativas de la persona que la hizo real, superó en imaginación y cálculo al grupo de poder al que realmente esta estafa favorece y hasta el día de hoy esa fuerza política con su finito manto de impunidad la tiene en pie, a pesar de estar en juego la propia sobrevivencia de la nación cubana. Esta persona se llamó Fidel Castro Ruz. Partiendo con la fuerza interna que nace al sentirse iluminado para una causa, unos dotes excepcionales más su formación jesuita, que dejó una huella en carácter, disciplina y visión del mundo y sobre todo liderazgo. Catalogado como un gran orador y poseer la llamada memoria fotográfica, fueron dos herramientas claves de seducción. Su proyección física dio pie a imágenes iconas muy acorde y oportunas al proyecto global que levantó. Imágenes que lo acompañaron hasta el final de sus días y que hoy a modo de culto ideológico reparte la neoizquierda occidental y el también neoproyecto socialismo del siglo XXI. Pero no todos son adjetivos. Está en su parte oscura, un profundo desapego al valor humano aunado a una psicopatía desarrollada cuando niño al ver a su padre matar a patadas un peón haitiano en su finca de Virán. Ese desapego humano para quien no lo calculó bien quedó expedito a la muerte de su madre. Mientras el hermano aupado por su ya esposa Vilma la lloraba mientras daba sus últimos suspiros. Fidel mostró su desprecio guardado por no haber sido una madre con clase al igual que el anterior matrimonio del padre. Lina, aunque casi analfabeta siendo muy joven madre dentro de la inmundicia higiénica en que Ángel Castro la tenía viviendo, se preocupó por alfabetizarlos de mano de una haitiana maestra en el Batey. La cual, le aconsejó que de los 4 hijos, lograra que Fidel llegara a la universidad. Por el contrario, Fidel adoraba al padre, admirando la forma violenta y el desprecio con que trataba a los trabajadores. Todos estos elementos unidos nos llevan a la bestia que aún muerta extermina la nación cubana auspiciada por una complicidad global que lo ha protegido y sostiene en la figura de su hermano en el poder. La Cuba del 1959 contaba con 6.9 millones de habitantes con el 57% viviendo en zonas rurales. El índice de vida para una república con apenas 40 años de creada era aceptable. El analfabetismo era bastante bajo concentrándose más en zonas rurales. La pobreza media rondaba un 69%, la extrema menos de 10%, aunque la vida en las capitales de provincias y la propia ciudad era pujante y creciente. Solo La Habana tenía más cines que Nueva York y todas las capitales europeas. Esto le daba a Fidel el capital humano necesario para levantar desde cero el proyecto político que los demócratas estadounidenses estaban buscando y por el cual recibió apoyo desde su día 1. Todo viene por la necesidad de crear complementos faltantes a la recién estrenada franquicia política llamada Guerra Fría. El único motivo verdadero de esta llamada guerra fue dividir al mundo en dos polos irreconciliables, básicamente de factor ideológico, que es más perdurable al tiempo. Mientras en el bloque marxista, se imponían férreas tiranías, en el bloque occidental se reeditaba la socialdemocracia o socialismo light. En lo económico el bloque socialista apostaba al colectivismo y el occidental a la economía de mercado. Así se vivió con estos conceptos entre 1947 al 1991 cuando el muro de Berlín fue derrumbado. Como figuras centrales en esta competencia por el control del mundo, quedaron la URSS y Estados Unidos. Y es en esta línea del tiempo cuando en una isla del Caribe un grupo de aguerridos revolucionarios derrota una sangrienta dictadura el 1 de enero del 1959. Permítanme una pequeña acotación. Las imágenes que vemos a continuación son de la cadena CBS cuyo objetivo fue desmontar el discurso oficial del gobierno de Batista ante el mundo. ¿Fue pasión periodística de CBS? La respuesta es no. Como mismo hoy todos los medios tradicionales pretenden desacreditar el movimiento MAGA.
Estos mismos medios fueron y son cómplices de la tiranía cubana. Continuemos. Naciendo ante el mundo la omnipresente figura del comandante eterno Fidel Castro. Previamente la revista Life lo había puesto en órbita global en 2 ediciones, hoy vemos que esta editora es la cabeza del neosocialismo global o su otro nombre más pop, neoprogresismo woke. Pero no son estos hechos los que lanzan al infinito y más allá la figura de Fidel. De la mano de su primer padrastro J. F. Kennedy vienen en esos nuevos aires de los 60, 2 hechos históricos. 1961 la invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón, nombre que es más dramático, y la crisis de los misiles en octubre del 1962 que el mundo asimiló como holocausto nuclear. Pero es este último hecho quien lo determina ante el mundo como influyente figura política global. Salomón Rey de Reyes, nos dijo: vanidad, vanidad, todo es vanidad y no hay nada nuevo bajo el sol. La maquinaria propagandística de la Internacional Socialista rápidamente se encargó de vender en la progresista Europa de los 60 a Fidel y sus acólitos como los nuevos redentores que con sus fusiles traería el luminoso socialismo a esa zona humillada y esclavizada por el capitalismo brutal, llamada Tercer Mundo. La vanidad de Fidel y el impulso arrollador de su ego no se tomó como pedantería, al contrario se tomó como propio del líder que desde una pequeña isla bloqueada insultaba y ante todos los foros mundiales que en realidad eran sus cómplices retaba al gran imperio. Y es aquí donde entramos en esa mentira compartida invento demócrata llamada embargo. Pero como Orwell nos enseñó, la neolengua es factor primordial en toda revolución. Y es aquí donde nace el concepto bloqueo, que es el cuento estrella que hasta el día de hoy fuera y dentro de la isla, confundidos, hipócritas, desorientados, fanáticos, idealistas, buscadores de causas perdidas repiten y repiten. Miren ustedes con qué pasión de incansable guerrero Fidel en sus discursos utilizaba la palabra bloqueo. Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. No alcanzarían 100 horas de vídeos continuas para desmentir hechos que hoy son historias. Muchas de ellas burdas manipulaciones. En este vídeo básicamente nos centramos en dar a entender que la revolución en sí es más un producto para un fin que un proyecto socialmente perdurable. Que toda su activa combatividad contra el imperialismo, incluyendo las actuales, goza de impunidad finita, que la hace ver imbatible. Porque desde su día 1, siempre trabajó para los intereses más oscuros del bipartidismo norteamericano. Gracias por su tiempo si llegó hasta aquí.